buenos días. De nuevo en el Agua al Derecho les enviamos un saludo a todos ustedes, agradeciéndoles su presencia y su compañía todas estas semanas para hablar de asuntos jurídicos de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Aprovechamos para saludar a nuestro gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y agradecer también a nuestro gerente de servicios públicos, James Gallego Alzate, por el apoyo que nos brindan para tener abierta esta ventana jurídica para estar en contacto con ustedes cada semana. Les agradecemos sus mensajes, sus correos. Hemos estado revisando los correos, hemos encontrado algunas observaciones o sugerencias e incluso algunas preguntas. Hoy vamos a continuar con este ciclo de temas que hemos venido desarrollando, pero vamos a dedicarle también un tiempo, seguramente de aquí a la próxima semana, para ir resolviendo las inquietudes que nos han enviado. Aprovechemos para saludar a la empresa de servicios públicos del Carmen de Viboral, que nos envió una observación, a la gerente Liliana Valencia, muchas gracias. También recibimos un correo este correo es de Frontino, muchísimas gracias. Vamos a tratar entonces de estar en contacto con ustedes para resolver las inquietudes y los aportes. Y nos llegó de Pueblo Rico una inquietud jurídica muy completa, muy detallada, ya es un caso específico. Vamos a evaluar si vía programa nosotros atendemos su inquietud o si nos comunicamos directamente con ustedes, dado que es un caso específico, con contrato y con cifras y con responsabilidades, entonces miraremos cómo. También tenemos por aquí una comunicación que me falta por abrir Sara nos dice, Sara Londoño, pero no sé de dónde nos escribe Sara. Bueno, no nos dice de dónde es, pero le agradecemos mucho a Sara por el mensaje que nos envió y estaremos pronto atendiendo su inquietud. Saludamos al doctor Carlos Alberto Tebortúa, que nos acompaña, nuestro experto en servicios públicos domiciliarios en el tema jurídico. Agradeciéndole, doc, que esté de nuevo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Sí, de nuevo también agradecerle al departamento y a la gerencia de servicios públicos que nos dé la oportunidad de plantear estas reflexiones con la utilización de las tecnologías de la información para llegar a todos. Pero quería antes de que comenzáramos el tema, pedirte, Carlos, que revisemos si es posible que hagamos algún tipo de sesión presencial con las personas que en directo nos han hecho estas preguntas que acabas de mencionar, porque algunas de ellas han conversado conmigo y hay temas muy particulares que a mí me parecería muy útil trabajar con ellas directamente y tratar de avanzar. Me parece, por ejemplo, que el tema el tema tarifario en aseo. El tema tarifario en aseo es un tema muy delicado. Creo que en cualquier momento del partido puede generarse un problema grave entre la forma como se cobra la tarifa, la parte que le toca a los aprovechadores y la gestión que están realizando empresas dedicadas al aprovechamiento. Entonces bien valdría la pena, ya tal vez con algunas de las personas que han preguntado ya les he dicho que trataríamos de que ese sea un ejercicio que hagamos en forma presencial, lo mismo que la inquietud que hay sobre la forma de organización empresarial a través de las SAS, porque ahí la Super ha generado una cierta discusión que vale la pena mirarla, y es si las SAS se pueden crear unos servicios públicos y cuáles son las características especiales que deben tener. Yo creo que una vez terminemos la sesión de hoy, revisamos las comunicaciones y evaluamos la posibilidad de hacer una sesión con la presencia de ellos, bien sea que la hagamos amplia para que todos participen, o bien sea que la hagamos en una sesión cerrada de trabajo, cuando vamos a resolver problemas específicos. Al fin y al cabo esa es la razón de ser de esta actividad que estamos adelantando. Bien, incluso vale la pena recordarle a los que nos están siguiendo en las redes sociales que nosotros habíamos propuesto unos temas cuando comenzamos estas emisiones, después de que disminuyó ese volumen de preguntas, y el tema 2 era aseo y aprovechamiento, claro, régimen tarifario, derechos de los recicladores, acciones afirmativas, los PEJIRs, todo el tema de lavado de vías, barrido público, corte de césped, poda de árboles, ubicación de cestas, programas de aprovechamiento sostenibles entre los PEJIR, rutas selectivas, macrorutas. Claramente muy importante. Entonces ese formato podría ser no esta conversación que nosotros estamos haciendo, sino que podríamos convocarlos a todos a un auditorio, trabajamos el tema y lo grabamos también en este formato para quienes por alguna razón no nos puedan acompañar, también tengan acceso a esta información. Esa sería la propuesta. Sí, incluso he hablado con la gente del ministerio y en principio
ellos dicen que cuando los necesitemos pues se les avisa con tiempo y nos acompañan. Me parece muy importante que gente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se vincule con estas opiniones que estamos expresando. Por lo tanto, sí, manos a la obra, yo creo que... Entonces sería, doctor, para que programemos así como hemos hecho en otra oportunidad que lo hicimos años atrás en el auditorio del Colegio Mayor, hemos hecho sesiones en el auditorio del IDEA, sería un formato así, mucho más amplio, mucho más grande, porque la convocatoria que hemos hecho para que nos acompañen en las transmisiones les ha quedado difícil a muchos venir, y como es un formato más pequeño y como es mucho más corto, seguramente para muchos es muy complicado venir desde municipios lejanos a estar solamente una horita aquí con nosotros, y no hemos tenido esa presencia más numerosa como nos hubiera gustado. Pero sí, cuando hemos hecho en auditorio grande lo hemos tenido lleno, y ese podría ser entonces una oportunidad para que nos volvamos a encontrar. Y creo que la gente que viene, las personas que nos están viendo, podrían venir por uno de dos motivos. Uno, porque a pesar de que la reunión sea corta, vamos a tratar un tema específico que a él le interesa. O dos, no yéndole a tratar un tema específico, vamos a tratar varios temas que son de interés. Pero sí te comparto contigo el criterio de que si la sesión dura 2 horas, no se le justifica a una persona venir desde Yarumal o desde Urabá, 3, 4, 5 horas para estar en una sesión de trabajo de 1 hora y media o 2 horas que no sabe si le resulta. Podríamos programar una mañana. Yo creo que una jornada de una mañana de 8 a 2 es un buen tiempo para que discutamos y para que invitemos entonces al ministerio y nos acompañe. Vamos entonces a abordar el tema con la venia de ustedes para que recordemos que hemos venido hablando de que los servicios públicos domiciliarios en Colombia se prestan a través de unos niveles, y lo hemos llamado sistema, aunque yo creo que la norma no hace alusión a esa palabra específica de sistema, pero lo hemos llamado sistema para entender que la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia no son unas normas aisladas que se despiden con el ánimo de regular algunos asuntos de los servicios públicos domiciliarios, sino que obedece a un sistema, y que cuando se creó precisamente el sistema y cuando surge la necesidad de regular, se habló entonces de que esa política o que esa normativa tenía unos niveles, y esos niveles es lo que nos permite a nosotros hablar de sistema. Yo tengo aquí el pastel, no tengo la memoria prodigiosa del maestro Teortúa para recordarlo así, pero hablamos de que el primer nivel o el nivel superior obedece a la política, y que la política la encontramos inicialmente en la Constitución, que es el marco general, pero que también lo encontramos en la ley, y que ahí encontramos el primer nivel. El segundo nivel hablamos de la regulación, y esa regulación estamos hablando de las distintas comisiones que tenemos. Luego bajamos a un tercer nivel, que es la policía administrativa, que es donde encontramos la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. El cuarto nivel corresponde a la gestión de los servicios públicos, y ahí tenemos a los prestadores. Pero en general hablamos de los prestadores cuando hablamos de empresas de servicios públicos domiciliarios, porque luego cuando vamos a ver las asociaciones de usuarios y cuando hablamos de los esquemas diferenciados de prestadores de servicios, los ubicamos en un nivel diferente, porque ahí hay una discusión que no la vamos a dar hoy, pero que la anunciamos que la daremos en su momento. Y ahí va a estar la diferencia, Carlos, entre el análisis económico del derecho y la teoría administrativa. Para los teóricos del derecho administrativo, las comunidades organizadas no son una gestión empresarial, ni los servicios públicos siempre tienen que manejarse como gestión empresarial. En cambio, para el análisis económico del derecho y las escuelas económicas, el servicio público ante todo es un negocio. Es mi criterio, Sé que algunas de las personas que me escuchan o me verán dirán que lo estoy exagerando, pero el vivir día a día en una facultad, en una universidad donde no solamente me estoy relacionado con especialistas, sino con gente que está haciendo la maestría en estos temas, veo el interés notorio por el negocio. Y creo que cuando uno está hablando de comunidades organizadas, de apuntos veredales, de zonas barriales, es muy difícil aplicarle la ley 142 y decirles que esquemas tarifarios, que eso. Yo creo que es la hora pues... Aquí lo que se busca en estos esquemas diferenciados es resolver un problema, una necesidad, que es la satisfacción de un servicio público esencial. Claro, y es la razón de ser de la teoría del servicio público. La razón de ser del servicio público no es que los servicios públicos sean una actividad económicamente muy eficiente. No, la razón de ser es que satisfacen necesidades básicas asociadas en el Estado Social de Derecho a la calidad de vida de las personas. Y a la dignidad de las personas. Ahí no hay nada que hacer, ahí nos vamos a separar toda la vida. Y te corto ahí pues porque esta semana ha sido particularmente discutida en escenarios académicos ese tema, está muy discutido, y me ha tocado pues salir en defensa
de mi postura frente a la teoría del servicio público, porque para mí no hay duda que el servicio público es calidad de vida de los ciudadanos. Cuando estemos hablando de esquemas diferenciales, usted nos va a contar que en materia de jurisprudencia y doctrina, qué líneas tenemos y cuál está marcando hoy tendencia fuerte para que veamos hacia dónde nos estamos encaminando. Sin embargo, yo creo que en conversaciones que hemos sostenido por fuera de cámara, usted me ha dicho que hay algunas universidades en que usted evalúa el pensum y vemos que la línea es netamente económica. Claro. Y hay otras que de pronto tienen una línea más social, y eso es muy interesante porque esos profesionales que se forman en esas instituciones son los que luego van a salir con su línea en la que fueron formados a defenderla, y seguramente desde las distintas instancias donde se encuentren trabajando defender su punto de vista. Además yo recalco esto mucho porque sé que este tipo de grabaciones se utilizan luego para efectos pedagógicos, y yo creo que es esto: cuando una persona en su vida toma una decisión y la decisión es me voy a dedicar a servicios públicos, yo creo que lo que tiene que estar pensando es en el medio ambiente, en el desarrollo urbano, en el desarrollo colectivo de la sociedad. Cuando una persona piensa que no, que lo que quiere es resolver problemas económicos, que lo que quiere es generar riqueza y productividad, rentabilidad, yo creo que no es delito. Yo creo que hay otra ley del derecho, y yo creo que debe estudiar derecho a los negocios, derecho económico. Derecho económico, eso, yo creo que debe estudiar otra ley. Yo generalmente arranco diciendo eso en mis clases, de que casi todos los que estamos ahí tenemos una crisis vocacional, y es porque no sabemos realmente qué es lo que queremos, pero para mí es clarísimo, y creo que el hecho de que eso no haya sido claro nos está generando problemas. ¿Por qué? Porque entonces uno pregunta ¿y cómo va la empresa? Y dice, o cómo va el proyecto, y la gente le dice que va bien, porque está produciendo plata, pero bien, con usuarios que no se les llega el servicio, bien maltratando los derechos del usuario, bien afectando los derechos de los trabajadores, bien no haciendo la regla afirmativa, bien contaminando, bien no tomando acciones afirmativas a favor de la población vulnerable. Eso puede ser bien para bien esperando a que sea el juez el que le ordene y no él de manera proactiva tomando la decisión en la oficina, sino que esperando a que sea el usuario el que vía tutela tenga que exigir. Y más, Carlos, yo sí pienso esto, de que podemos llegar a la conclusión de que eso es posible, que eso está bien, pero entonces no son servicios públicos. Entonces tenemos que tomar la decisión del modelo angloamericano, muy bien, y si la expresión servicio público solo sirve para entorpecer el desarrollo económico, volvamos todos estos negocios, y son negocios, y se meten en las reglas del derecho privado, pero que no vengamos uno a pedir que me den recursos del Sistema General de Participación, que me den protección del Estado, que servicio universal, que subsidio, y enseguida decirnos que es un negocio. Creo que ahí no está casando, y mejor te dejo que acabes de leer los elementos del sistema. Pero usted me hizo acordar que no hice la advertencia ahorita que estos espacios tienen un carácter pedagógico, formativo, ilustrativo, y que en ningún momento involucran ni el punto de vista de la gobernación, ni son directrices, ni orden, ni instrucciones que estamos impartiendo desde acá, que lo que buscamos es recrear desde lo académico los temas de interés jurídico en materia de servicios públicos. Por lo tanto, estos análisis se quedan en esa esfera, y ya cada municipio, cada empresa de servicios públicos que tenga un problema concreto deberá acudir a sus asesores jurídicos y en su sano criterio definir qué acciones deben desarrollar. Por lo tanto, nosotros nos quedamos en el nivel de lo pedagógico y de lo académico. Perfecto. Entonces estábamos hablando de los niveles, y hablamos del nivel de la política, de la regulación, de la policía administrativa y la gestión, que eran los prestadores, y ahí nos salimos un ratico a hablar del tema. Luego tenemos un quinto nivel que son los beneficiarios, y los beneficiarios son los usuarios, somos los usuarios. Yo no sé si ahí vale la pena hablar entonces de la diferencia entre suscriptor y usuario, y entre las obligaciones del propietario del inmueble y la responsabilidad. No, yo sé que si le damos la oportunidad, hasta ahí llega el programa, entonces voy a avanzar, porque el sexto nivel son los derechos colectivos. Y estamos hablando del Comité de Desarrollo y Control Social. Nosotros desde la Gerencia de Servicios Públicos y el Plan Departamental de Agua hemos impulsado el fortalecimiento y la conformación donde no lo había del Comité de Desarrollo y Control Social, y le agrego, y hemos motivado, ayudado, impulsado a crear las veedurías ciudadanas del agua potable y de los servicios públicos en general domiciliarios en aquellos municipios donde tenemos cualquier proyecto de infraestructura, ya sea nuevo o de optimización, para que podamos tener la tranquilidad de que los ciudadanos están velando por el buen manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones, que son recursos públicos y que ustedes y yo sabemos son recursos
sagrado. Esos derechos colectivos, esas veedurías ciudadanas cabrían aquí, doctor. Clarísimo, clarísimo. Es que el concepto de servicio público se trae del concepto de derecho administrativo, Estado social de derecho, consolidación de la sociedad civil. Carlos, es que yo creo que si en este país empezamos a hablar de una política anticorrupción con seriedad, tenemos que empezar a hablar de la transparencia en la información, de la participación ciudadana, de la construcción de tejido social. Es que cuando usted organiza un comité de desarrollo y control social o una veeduría, la veeduría en sí misma no tiene el valor que tiene la organización social como parte constitucional del Estado. Es decir, cuando usted obliga a las personas a reunirse, cuando varias personas, una comunidad, se sienta a discutir un problema que afecta a la comunidad, el problema mismo que están resolviendo es una excusa para construir Estado. La gran preocupación que tenemos en Colombia es no hay un soporte, no hay ciudadanos, no hay sociedad civil. Y eso se hace en temas como estos, se hace en servicios públicos. No hay un ámbito más adecuado y por eso hay que decir que en servicios públicos hay usuarios, que aquí no hay clientes, que aquí no hay negocios, que aquí hay otras cosas de por medio. Y yo creo que perfectamente claro, los dos temas, pues más, la ley 142, a pesar de su enfoque empresarial, tiene un capítulo dedicado exclusivamente a la constitución de los comités de desarrollo y control social, que si usted lo mira, es una forma muy particular de empezar a hablar de el control de la sociedad, de una forma de una sociedad proactiva, participante, coadministradora. El solo hecho de que una tercera parte de los vocales de control de los comités de desarrollo y control social hagan parte de la junta directiva de las empresas municipales cuando son oficiales, muestra cómo de lo que se trata es precisamente de la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos. Por lo tanto, no habría lugar a la más mínima duda de que es importante. Ahora, Carlos, vuelvo a lo mismo, eso no es rentable económicamente, más aún alguien diría que eso afecta. ¿Por qué? Pues porque en alguno de los mundos de nosotros hay quien piensa que uno de los factores más importantes del desarrollo empresarial es el factor sorpresa y el factor de que nadie sepa el derecho y el factor de que nadie nos reclame. Entonces alguien ve eso con un sentido negativo. Pero nosotros desde el punto de vista tanto académico como institucional, yo creo que la institucionalidad tiene que jugarse a favor de la democracia y participación, de formar ciudadanos, de que los ciudadanos comiencen a reclamar, de que discutan sus derechos y sobre todo construir sociedad civil a partir de la discusión colectiva, juntar las personas, para que las personas en común conozcan cuál es la empresa, hacia dónde va, cumple una función que no está explícita, y es que los ciudadanos participen, la comunidad en la discusión. Eso tiene un valor en sí mismo, autónomo, independientemente de la solución del problema. Ve que usted también me pica la lengua, pero yo no voy a caer en la trampa, porque entonces ahí está la discusión, esto es un negocio o es un servicio público. Si encontramos que la norma estableció estos mecanismos, es porque la norma desde un principio ya apuntaba que esto fuera un servicio y que esto tuviera una función social y que no fuera un negocio, pero es que eso no riñe, eso no significa que la empresa no puede ser productiva y rentable, eso no significa que las empresas no tienen que ser sostenibles, al contrario, es una preocupación de la norma y del Estado que las empresas sean sostenibles, pero eso implica también otra serie de responsabilidades. Pero yo voy a pero perdona, mira que usted utiliza una expresión que es valiosa para el derecho público: sostenible. Y sostenibilidad no es rentabilidad económica, es rentabilidad social, es rentabilidad ambiental, es defensa colectiva. De una manera diferente. Mira que están hablando de un tema muy importante y hay que estarlo recalcando. Yo creo que con lo que hemos vivido aquí en Antioquia tenemos que estar recalcando eso. Permítame, yo aprovecho para hacer una pequeña cuña. Es que nosotros estamos implementando el plan de aseguramiento y en esto hemos venido ya trabajando hace algún tiempo y seguramente muy pronto vamos a tener alguna información adicional que tal vez la vamos a hacer también en este formato para que les llegue a ustedes, para contarles en ese plan de aseguramiento en qué estamos, eso qué es, a quién beneficia, qué impacto tiene, cómo funciona, si tiene o no tiene recursos y cómo pueden ustedes, los gerentes de las empresas de servicios públicos o los usuarios beneficiarse de esos recursos que a través del Plan Departamental de Agua y de la Gerencia de Servicios Públicos estamos llevando, irradiando en todo el territorio, porque nosotros no solo construimos infraestructura de servicios públicos, sino que a través de estas acciones fortalecemos el sistema para que podamos hablar de sostenibilidad en el tiempo. Un énfasis en eso. El 365 de la Constitución viene y dice que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado, quien tiene el deber de asegurar
la prestación eficiente del servicio a la totalidad de los habitantes del territorio. Creo que desde el punto de vista doctrinario no hemos discutido con suficiente profundidad cuál es el alcance de la expresión asegurar dentro del inciso primero del 325 constitucional, porque algunos han entendido, y yo mismo cuando vengo y doy mis clases o dicto mis intervenciones académicas, digo, el Estado tiene la obligación de la prestación, de garantizar, incluso cambio la expresión de asegurar por la de garantizar la prestación del servicio a todos los habitantes del territorio. Creo que en buena hora aquí se abre ya una discusión nueva que la había planteado las normas del PDA al definir cuáles eran los planes básicos de trabajo del PDA, donde viene de enfoque el tema del aseguramiento como un tema fundamental. Sin embargo, se queda en un enfoque normativo porque pues hay algo acompañado de estos temas y es que casi nunca hay la oportunidad de conversar sobre ellos, entonces se utiliza el término de cualquier manera. Creo que ese día que hagamos o que se haga la actividad, bien valdría la pena que se haga una reflexión en torno a cuál es el alcance de la expresión aseguramiento en el contexto. Queda públicamente invitado para que nos acompañen en alguna sesión. O si no, hacemos una sesión especial del agua al derecho, 2 o 3 a las que necesitemos, y las pregrabamos y las organizamos con tiempo para que también podamos hacer una aporte en esa discusión. ¿Qué es el plan de aseguramiento? Perfecto. ¿Por qué lo metió el PDA? ¿Por qué? ¿Y por qué ese es el enfoque de las obligaciones de las entidades territoriales? Doctor, y tenemos nueva regulación de planes departamentales de agua. Eso también hay que darle otra sesión. Y de eso no hemos hablado. Yo creo que eso es un tema obligatorio. Ahora que además hay una transición de gobierno, en el 2020 va a comenzar un nuevo gobierno con una nueva regulación de servicios públicos de PDA, y yo creo que valdría la pena que los nuevos mandatarios se enteren en qué marco regulatorio nuevo llegan y cómo puede seguir avanzando esta política pública nacional de aguas para la prosperidad, que en lo departamental son los planes departamentales de agua. El gobierno nacional le apuesta por continuar con ese modelo y seguramente los departamentos lo van a seguir haciendo porque es una apuesta importante en términos financieros, pero si tenemos nuevo marco regulatorio vamos a tener que dedicarle un rato a eso también. Perfecto. Estamos hablando entonces de los niveles de este sistema que hemos llamado el sistema de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Comenzamos desde lo más general de la Constitución y ya estábamos hablando de los derechos colectivos. Luego pasamos a las entidades territoriales, competencias y funciones de los municipios y los departamentos. Entonces aquí, cuando estemos hablando de este nivel, el séptimo nivel, hablaremos de quién es responsable de la prestación del servicio y hablaremos entonces de la diferencia entre el responsable, el operador o el prestador. Hablaremos entonces de la relación que debe haber entre los entes territoriales y, por ejemplo, la policía administrativa y las comisiones de regulación, y entonces ante quién es que se interpone la queja o cuál es la competencia del municipio para llegar hasta allá. En fin, yo creo que ese es tema largo y tendido y ahí nos quedaremos un rato. En el octavo nivel estamos hablando de otros agentes de control, y es que aquí intervienen Contralorías y Personerías. Recordemos que los servicios públicos domiciliarios en Colombia tienen recursos públicos, que tenemos recursos del Sistema General de Participaciones, que tenemos recursos de los municipios y de las gobernaciones, y que esos recursos, en la medida en que son públicos, también los vigilan los entes de control. Entonces, Contralorías y Personerías, ahí nos están haciendo una seña de tiempo. ¿Nos faltan cuánto? 5, muy bien. Ahí Carlos, porque vamos a tener programas hasta la eternidad. Parece. Hay que sacar uno, porque pues ayer particularmente el Congreso de la República aprobó el acto legislativo, un proyecto de acto legislativo 039, que reformó sustancialmente el ejercicio del control fiscal en Colombia. Y creo que desde los sectores que van a estar impactados es el sector de los servicios públicos. Creo que de las actividades que más rápidamente habrá que convocar y que afectan transversalmente, porque eso ya no es un tema de acueducto y alcantarillado solamente, sino que un acueducto total de la administración, es cómo queda el nuevo enfoque del ejercicio del control fiscal, y sobre todo que ahí se acogió de entrada una propuesta que veníamos planteando desde la universidad. Yo en la universidad soy profesor de servicios públicos, pero además de control fiscal. Y en control fiscal yo venía planteando la discusión de si el control fiscal se hace sobre los recursos del Estado o sobre los recursos públicos, Y la antigua Constitución, o sea, lo que está rigiendo hasta hoy, habla de los recursos de la nación y se entendió que eran recursos públicos. La reforma ya adoptó que son de los recursos públicos.
hay que ver cómo es el impacto de eso y el efecto que eso puede tener en las tarifas y en la intervención de particulares que gestionan recursos públicos, por ejemplo, a través de las concesiones o de los contratos de BBOT o cualquier otra modalidad contractual. Creo que ese solo tema nos dará otra sesión, pero bueno, terminada, Carlos. El último nivel son los esquemas diferenciales de prestación de servicio y sistemas alternativos. Vamos a hacer un pequeño corte enseguida, pero solamente vale la pena resaltar que estos esquemas diferenciales son muy importantes en un departamento como Antioquia, que tiene una ruralidad tan grande, son 125 municipios, pero creo que tenemos alrededor de 400 corregimientos y en veredas yo no sé cuántas tenemos, y ahí es donde tenemos que empezar a hablar de esos esquemas diferenciales y cómo se diferencian entonces de los prestadores como empresas de servicios públicos domiciliarios. Para hablar entonces, continuar un poquito en el nivel que íbamos, yo creo que hablamos de la policía administrativa. Perfecto. Y de las comisiones tal vez. Para hablar de eso vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos. Antioquia piensa en grande. Empezamos a hablar de la policía administrativa de los superservicios. ¿Dónde íbamos pues, Doc, en comisiones? A ver, aquí estamos formando gente que aspiramos a que viva toda la vida del sector y que permanezca en él indefinidamente. Entonces, si eso es así, todos nos tenemos que convencer que tenemos que estudiar y que estudiar mucho. Entonces, decimos, bueno, si yo llego a servicios públicos y yo llego a trabajar en una empresa de acueducto y alcantarillado, pues lo primero que tengo que saber son las normas constitucionales que regulan los servicios públicos y las normas legales. Entonces, no puede faltar en ninguna gerencia o en ninguna oficina jurídica ni la Constitución, ni la Ley 142, ni la Ley 143, y bien sabemos pues que la Ley 142 ha tenido un montón de modificaciones significativas y tiene un montón de normas que la complementan, pero más importante que eso, tiene unos desarrollos jurisprudenciales, porque uno bien podría decir que la política en Colombia no solamente la fija la Constitución y la ley, sino que además la fija la doctrina constitucional de la Corte y también algunas doctrinas judiciales del Consejo de Estado. Parece muy importante que ustedes, y ya pues hoy no lo hemos dicho, pero es importantísimo que tengan una base de datos, que en esa base de datos tengan las sentencias de la Corte. No, entregamos su libro, en la graduación del diplomado entregamos su libro. Espero que lo estén leyendo. Que es una obra muy importante y yo sé que él no lo va a decir, pero realmente el doctor tiene un análisis jurisprudencial y doctrinal muy interesante y que complementa lo que no encontramos en la norma. Es que eso no está escrito en la norma, lo que encontramos en esa obra, así que no la guarden ni la pongan a trancar la puerta, sino que es para leer y estudiar. Además no la pueden dejar que se desactualice, porque creo yo que estos temas son demasiado dinámicos y ya de hecho pues vamos es para una nueva edición y casi que un nuevo libro, porque aparecen nuevos enfoques, modulaciones de temas y eso. Entonces, un primer nivel, y estamos diciendo pedagógicamente, ustedes tienen que tener clarísimo, primero que todo, la Constitución, después de la ley. Después viene un tema, y es el especialista de esta vaina, y el especialista de esta vaina sabe de regulación. Entonces, tenemos que tener claro ya que la regulación son un conjunto de normas técnicas que normalmente no son leíbles solamente por un abogado. Sí. Requiere una lectura interdisciplinaria. La regulación de las anécdotas bien interesantes que yo tengo en la vida de trabajar en servicios públicos es que después de que se dictó la ley 142 y ya después de mucho estudio del tema, el ministro de Comunicaciones de la época, que era el doctor William Jaramillo Gómez, me llamó y me dijo, bueno, Carlos, hay que ya crear las comisiones de regulación, y las comisiones de regulación están integradas por expertos. Y la pregunta que él me hizo fue, ¿expertos en qué? ¿De qué saben regulados? Y fue bastante complejo, porque en ese momento empezamos a indagar en el mundo de qué sabe un experto, qué es lo que sabe un experto, y no fue posible saberlo. Y fue extraño porque había gente que decía, experto es el que domina el servicio, experto en agua es el que sabe de agua. Entonces son ingenieros sanitarios, son expertos, o los que están en hidráulica. Hubo gente que dijo que no.
que es que el que es experto en regulación sabe de regulación, y la regulación es una ciencia fundamentalmente económica, es una técnica económica para saber cómo son los comportamientos de los precios, de los mercados y las eficiencias económicas. Oferta y demanda. Por eso, y de una vez cuando se fueron a crear las primeras comisiones, yo me fui para la comisión de energía y inmediatamente yo ¿Energía y gas van juntos? energía y gas. Y vi que lo tenían clarísimo. Los expertos son expertos en economía, y son expertos en derecho económico, y en análisis económico, y en regulación económica. Pero me fui para la regulación de agua potable, y lo tenían clarísimo. Y los expertos no eran expertos en economía, sino en agua. Y yo vengo del sector de las telecomunicaciones, y entonces no tuve otro camino que decirle al ministro, ahí la comisión tiene 3 expertos, entonces debe haber un experto en telecomunicaciones, un experto en regulación económica, y los que no podemos faltar, nosotros, los abogados. Entonces, desde allá acá, la Comisión de Regulación de Comunicaciones siempre ha tenido 3 áreas, que son el experticio económico, el experticio técnico y el experticio jurídico, y por eso pues ha habido un buen rigor jurídico en el manejo de esto. Ahora, la pregunta es, ¿para qué diablos la comisión? Lo primero, clarísimo, no es para guiar la política, porque mucha gente empieza Ese está en otro nivel, si ya lo tocamos. Eso es. Entonces el que va a decir que es el aseguramiento no va a ser el regulador. Eso es la política. Y quien va a decir si vamos a cobrar tarifas o precios, eso no es el regulador, eso es la política. Y el servicio universal y el mínimo vital y todos esos temas sustanciales son temas de política. Ya el regulador es un regulador técnico, y el primer objetivo del regulador es que técnicamente se ejecute la política. Él no puede discutir la política ya está dada. Entonces, la Constitución viene y dice, servicio universal. Servicio universal, hay que obligar a llegar a todo el mundo. Y esquemas diferenciales, y tarifas solidarias y redistributivas, y subsidios. Yo, por muy formado que esté en una universidad americana o inglesa, no puedo venir a decir, migremos de tarifas y de tasas a precios. Porque soy comisión. Porque hay comisión, no. Pues. Que lo han dicho, que hay gente que llega con esa idea. Hay gente que llega con esa idea. Amigos, entre otras cosas míos, muy bien, bueno, llegan con la idea de que Colombia tiene que cambiar su modelo, que tiene que acabar con los subsidios, que los subsidios tienen que enfocarse en una forma diferente, y que tenemos que cobrarle a todo el mundo el precio económico. Cuando alguien llega y dice que el usuario de servicios públicos solo debe pagar por los servicios que recibe y por lo que cuesta recibirlos, el que dice eso viene formado en el derecho económico, y no viene formado en teoría del servicio público. La teoría del servicio público tiene clarísimo, que es un factor de redistribución y de solidaridad, y por lo tanto, para cerrar brechas. Y por lo tanto, lo que quiere decir que vos, Carlos, que sos estrato 7, tenés que pagar mucho. De aquí En cambio yo, que soy de aquí, de Enciso, estrato 2, pues tengo que pagar menos, tengo que pagar mucho menos que vos. Esa es la filosofía del servicio público, y eso tienen que entenderlo los reguladores. Es un tema de regulación. Que entonces los reguladores no pueden intervenir en eso, no lo pueden cambiar, lo tienen que aceptar, y lo que tienen es que implementarlo. Y la Constitución lo dice, por servicios públicos se pagan tarifas, y las tarifas, además de los factores de costos, tienen que tener en cuenta factores de solidaridad, subrayado, porque esa es la base de la teoría del servicio público, y redistribución de ingresos. Entonces, cuando usted dice, ¿para qué diablos las comisiones de regulación? Lo primero es que son los que ejecutan la política, y la política en temas muy concretos. El primer tema concreto se llama el tema tarifario. Sí. El tema tarifario es un tema central. Dijéramos que esa es la primera gran labor de las comisiones de regulación. Tenemos tarifas relativamente nuevas. Sí, tenemos las tarifarias del año pasado y este año. Entonces hay que tener claro, la comisión de regulación aprueba la fórmula, sí, no aprueba la tarifa. La tarifa la impone cada empresa. Aplicando las fórmulas tarifarias, y como regla general, en el sector al que nosotros nos referimos, que es agua potable y saneamiento básico, la tarifa es una tarifa techo. ¿Qué se significa cuando uno dice que la tarifa es techo? Es que cuando yo corro la fórmula en mi empresa, el resultado es la máxima que puedo cobrar. Es probable que una buena gestión administrativa, que una buena gestión económica, que una gerencia muy eficiente pueda decir que la baja. Me voy por debajo. Ahora, sin afectar
la viabilidad financiera de la empresa. Eso es. Porque no se trata de repartir servicios baratos y quebrar la empresa. Esa es la tarifa piso. Y ojo, se viola la regulación. Pueden sancionar a una empresa porque no esté recuperando sus costos, remunerando sus inversiones y en general generando una utilidad razonable. Es decir, la empresa de servicios públicos lo peor que puede pensar es regalar el servicio o no cobrar la tarifa que le garantice sostenibilidad. No, y en esas empresas donde tenemos una cartera del 30, del 40% sin cobrar, entonces le podemos aplicar la misma advertencia. A esa empresa lo que tendríamos que pensar es que tenemos que reunirnos rápido con los administradores y la ley 142 fue pensada para que nunca se representara. ¿Y por qué? Porque es que de una vez se dijo, ¿quién responde por el pago? El usuario. Y si el usuario no paga, se le suspende el servicio. Pero se pierde la plata, no. Inmediatamente aparecen 5 solidarios. Aparece el solidario. ¿Quién responde? Pero el dueño del inmueble. ¿Quién responde? Pues el poseedor, el administrador y en última el inmueble. Y en última el inmueble. O sea, el inmueble cuando yo lo enajeno, yo hago que quien me lo compra tenga que correr con todas las cargas de deudas de los servicios. Por eso no es un simple hecho accidental que la vez que vos vas a comprar o vender un inmueble, lo primero que tienen en la notaría es traigas la cuenta de servicios. Que Carlos, tenés que tener la cuenta de servicios. Y se deja la constancia ahí en el acta. Si vos no la presentás, que Carlos Vanega no trajo la cuenta de servicios. Entonces ahí mismo le preguntan a Carlos Ortúa, ¿usted lo quiere comprar así 50? Pero queda constancia clarísima de que usted está asumiendo el riesgo de lo que no haya pagado. Porque para eso es que le pide la cuenta de servicios. ¿Para qué le pide la cuenta de servicios? Porque es que el que compra un inmueble responde solidariamente por los derechos y las obligaciones que ya se han generado en materia de servicios. Consumos que él no ha hecho. Y por eso, yo cuando voy a comprar, digo, Carlos, hasta que no traigas el paz y salvo de la administración, hasta que no traigas el paz y salvo de catastro, de impuestos municipales, y hasta que no traigas la factura de servicios públicos, no podemos realizar el contrato, porque yo no voy a subir. Entonces, estamos hablando de es que no quiero perder esto, Carlos, porque no es explicable que una empresa de servicios públicos tenga una cartera del 30%. Creo que ahí viene un tema especial de gestión. Y creo que la gestión del cobro hay que trabajarla mucho. Y si la gente no es capaz de pagar, hay que discutir mucho con los alcaldes, cómo se reconocen subsidios, cómo ellos nos entregan activos como aportes bajo condición, que esa sería otra discusión muy importante y es cómo yo lograra, como política territorial, tener tarifas más bajas. ¿Eso es posible? Claro, eso es posible, porque entonces yo tendría que remunerar menos activos. Si yo remunero menos activos, mis tarifas van a ser más bajas. Pero lo que sí no podemos es que establecía ya la tarifa y debiéndola cobrar o debiéndola incrementar, yo no la incremente. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando es con todos. Para protegerme en la Teortúa no pueden afectar el resto de la sociedad. Si entonces a la Teortúa no se le puede tolerar que no pague los servicios. Ahora, si a la Teortúa está en una condición de mínimo vital, pues ya que él venga y acredite... Condición especial de vulnerabilidad. Claro, y eso es otra cosa muy distinta, particular, y es para un sujeto específico, no es para todo el estrato 2 o para todo el estrato 3. Otra cosa finalmente es que estemos en un municipio muy rico, municipio de Medellín, municipio de Distrito Capital de Bogotá o de Cali, que pueda tomar una decisión de política pública y es asumir unos consumos básicos el municipio como municipio, pero eso ya no es gestión empresarial, eso es política pública territorial. Entonces, es que estábamos hablando de los superservicios, es porque son los que, estamos hablando de la regulación de las comisiones, es porque ellos esencialmente tienen la función de establecer estas fórmulas tarifarias, es decir, regular las tarifas, y las tarifas tienen que ver con la sostenibilidad de estas empresas y por eso terminamos hablando de que no podemos tener esas carteras. Ahora, en la teoría económica, Carlos, en la teoría económica, lo que más protege a un usuario, lo que más garantiza tarifa baja, se llama competencia. A pesar de que en eso hemos podido avanzar muy poco y en agua potable y saneamiento básico menos que en cualquier otro, pero pues no hay que explicarlo porque es un tema de la ley. ¿La ley qué quiere? Que las comisiones de regulación
promuevan la competencia, fomenten la competencia. Cuando más gente llega al municipio, cuando una comunidad organizada viene y se le amenaza al prestador con que ella va a tomar ese barrio o con que ella va a tomar esa unidad residencial, el prestador, la única forma que tiene de que esa comunidad no se vaya para el de los otros es bajando tarifa y mejorando calidad. La competencia es un elemento sustancial, es decir, tema central en la formación académica en servicios públicos se llama competencia, porque aún cuando ya hay competencia ni siquiera hay que editar fórmulas tarifarias ni regular el mercado. Según eso, según la teoría económica se regularía solo. Se regula solo. Lo regulan los competidores, pero hay eso, un enemigo, son los monopolios. Eso tiene como enemigo los monopolios y tiene un presupuesto, un municipio donde quepa competencia. ¿Por qué? Porque si el municipio es demasiado pequeño, ahí no cae competencia. Y si llegan varios, lo que va a pasar con varios es que se van a quebrar, porque socialmente no es posible recuperar la inversión de varios agentes, salvo que, y entonces eso nos toca resolverlo y empezar a mucha pedagogía, salvo que sí lleguen varios, pero no haya más inversión en red, sino que los varios que llegan utilicen la capacidad instalada y se paguen una cosa que ha tratado de promover hace unos días y que he visto que hay mucha regulación anexa, que es la interconexión de redes y la capacidad al uso de las instalaciones y la facturación conjunta y la actividad conjunta. O sea, quiero que diferenciemos eso claramente, porque las funciones de la regulación son muy pocas. La primera central se llama tarifa, la segunda promoción de la competencia. Pero la forma de la promoción de la competencia es fomento para que lleguen los operadores y una cosa muy especial es permitir que un nuevo operador que llegue al mercado pueda utilizar la capacidad instalada del que ya está. Tema bastante delicado porque el que ya está no querrá que llegue un competidor, el que ya está impedirá. Y entonces hay que decirlo, si yo estando en un mercado, siendo el operador incumbente, le niego el acceso a uno que ya llega, es abuso de mi posición dominante. Yo puedo ser sancionado por la superintendencia tal como lo está señalando. Un elemento entonces central de la regulación. Por la policía administrativa, que es el siguiente nivel. Eso. Digamos, como hay tres ámbitos, 3 o 4 ámbitos de acción de la regulación, pero el primero es la fórmula tarifaria, el segundo la promoción de la competencia, que se considera clarísimo. El tercero es fomento de la protección del usuario y del servicio universal, que allí está escondido el núcleo de la teoría del servicio público. El núcleo de la teoría del servicio público son los dos temas. Uno, proteger al usuario. El usuario debe tener una regulación especial de protección. Ahora, en servicios públicos hay alguien que nos duele más que el usuario. Hay alguien, el usuario es muy importante, pero hay alguien mucho más importante. Y ese que es más importante se llama el que no tiene acceso al servicio. El que no tiene acceso al servicio, ese debe tener una especial protección y es una tarea del regulador empezar a promover el desarrollo económico sectorial para que sea estimulante, bien que sean los municipios los que a través del ejercicio de sus funciones públicas los cubran, porque ahí no hay mercado, o generar condiciones de mercado para los que creen fundamentalmente en eso, para que hagan que sea atractivo económicamente, llegaran de ellos. Pero el deber del Estado es la prestación del servicio a la totalidad de los habitantes del territorio, ojo, y la tarea del regulador. El regulador ahí tiene que hacer un enorme esfuerzo. Por eso las comisiones de regulación se integran por expertos. El trabajo de la comisión de regulación no es un trabajo fácil, un trabajo muy complejo, es un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Pues porque toca ser muy innovador, toca ser muy creativo, toca ser muy audaz, toca ser muy... Y ese es el tercer ámbito. Entonces dijéramos, para avanzar hacia ese tema, dijéramos que las comisiones de regulación son el eje central de la ley. La ley se va a ejecutar si la regulación funciona. Si la regulación no funciona, estamos muertos, no va a haber ley. Esa regulación entonces básicamente va a ser tarifas. La tarifa es tema vital. Otro día hablaremos de fórmulas tarifarias. Tarifas, promoción de la competencia, impedir abusos de la posición dominante y las concertaciones, y protección de los derechos del usuario y garantía de aplicación de políticas de servicio universal. Y ahí acabamos con el regulador. Habrá otras cosas, que indicadores de calidad, habrá otras cosas que le hemos venido sumando al regulador en el mundo. En el mundo cada vez aparece como un nuevo concepto de la regulación. Lo que sí es claro es que la regulación llegó al derecho administrativo francés para quedarse. Hasta en 1991 no había regulación, el concepto de regulación no existía y las comisiones de regulación fueron una invención de la Constitución y de los decretos transitorios, especialmente la ley 142, y cuando se hicieron por primera vez, muchos
y pues pienso que hasta ahí estaba yo, desconfiamos de que realmente el esquema permitiera que se quedaran las comisiones de regulación, porque era combinar competencias de ministerios con entes colegiados y era ahí un problema complejo. Desde que entra en vigencia la ley, yo sí he tenido una enorme fortuna, en todo lado lo digo, una enorme fortuna en servicios públicos. De un lado he participado en lectura de algunos artículos de la ley, pero de otro lado inmediatamente ha sido nombrado experto de una comisión de regulación. Eso ya me dio un enfoque mucho más integral de cómo era el tema, y que desde 1993 yo ya estaba, o sea, antes de la ley 142, yo ya estaba dedicado al tema regulatorio y en un tema bien complejo como la regulación de telecomunicaciones, y donde había un montón de temas de interconexión, que era uso social de las redes, a los que no estamos acostumbrados. Muerto ese capítulo. Doc, hoy ya no tenemos mucho tiempo para avanzar en el tema de superservicio. A mí me gustaría más bien que le dedicáramos el próximo programa a hablar de la Policía Administrativa, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene sede en Bogotá, pero que hay unas territoriales con unas competencias reducidas, y que pues aquí en Medellín tenemos una oficina a la que se puede acudir, pero que tiene como unas funciones muy específicas. No son todas las funciones de la superservicio las que tenemos aquí en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Ese es un tema, yo creo, de mucha importancia, también grueso, como ya ustedes se pueden dar cuenta, son todos los temas de servicios públicos domiciliarios. Las personas que están en servicios públicos deben visitar la super. A ver, yo creo que uno que está metido en esto debe de frecuentar su ambiente. Yo hace unos días no voy a la superintendencia, pero para mí, yo voy a las superintendencias, converso con la gente, voy a las comisiones de regulación. Es muy importante que los que estamos en eso, que yo sea gerente de una empresa en cualquier municipio del departamento, y que no sepa dónde queda en Medellín la super, o que no distinga a los doctores de la super, o que no además son muy amables de la super. Muy queridos. Yo creo que es una instrucción práctica, hombre. Además por esto, porque el día que uno necesita un organismo de esos, no es lo mismo si uno ha ido, si a uno lo conocen, si hay cierto grado de confianza. Creo que de las tareas que podríamos como recomendarles es: vengan a la super, conozcan la super, lean la producción de la super, lean los pronunciamientos, lean las circulares únicas de la super, y yo creo que es un primer punto de partida. Pero también es bueno resaltar que nosotros en los encuentros que hemos hecho en auditorios, en espacios grandes, hemos procurado siempre invitar a personas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a personas de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable, claro, que ha estado, por fortuna han estado presentes con nosotros. Pero entonces eso no descarta que nosotros también vayamos a estas instituciones y los visitemos y nos mantengamos informados y establezcamos con ellos unos canales de comunicación, porque para eso están constituidos. A veces uno ve estas instituciones como muy lejanas por allá en la capital y cree que uno no tiene acceso, pero en la práctica sabemos que es más fácil llegar a ellos y que son más queridos. Incluso tienen líneas de atención telefónica para inquietudes o consultas que nosotros podamos hacer. Por el momento entonces vamos a despedir en la sesión del día de hoy, agradeciéndoles una vez más a ustedes por acompañarnos en el programa El Agua al Derecho, agradeciendo a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez y al gerente de Servicios Públicos James Gallego Alzate, por supuesto a nuestro experto el doctor Carlos Alberto Teortúa, por su presencia, por su entusiasmo para hablar de estos temas que a veces son difíciles de desmenuzar, y él lo hace, al fin y al cabo es docente universitario con mucha facilidad. Doctor, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Nos vemos. Vernos la semana entrante. En la semana entrante. A ustedes un abrazo y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Antioquia piensa en grande.